Bueno, José Ángel, ¿te estuviste ayer en el Carlos Tartiere? Ayer estuve, sí, sí, allí estuve. Bueno, pero se intentó, pero obviamente tiramos Bueno, bueno, la verdad es que nos hicimos ilusiones un buen primer tiempo, pero bueno, el segundo lo tiramos por la borda, porque si bien estuvimos en el primer tiempo igual defendiendo y muy juntos y basculando y demás, en el segundo tiempo, claro, es que nos metieron 3 goles de 3 errores de bulto, porque yo todavía lo estuve viendo antes y bueno, son 3 errores de bulto. En el primero, pues es bueno, ya un poco mala suerte porque entra llorando de rebote y demás. Fue mala suerte, quizá el primero, pero el segundo, Lewandowski gana a Bailey la acción, completamente le saca un golazo. toda la cabeza y el tercero, pues rematan dentro del área solo. Eso ya O sí, como sea, tú dices, el tercero, ahí sí, en vez de saltar, se dedicó a agarrar de la camiseta al jugador del Barcelona. Gesto inútil porque no iba a evitar nada, sí. no, y aparte de que, bueno, me parece que el segundo también fue un gol, bueno, tuvo suertecilla también, que entró allí llorando por la escuadra, y bota adentro, pero es igual, te gana la acción Lewandowski, porque yo, Bailey sí, lo vi muy bien, pero ya yo creo que la inactividad no hizo pretemporada Bueno, y sí. demás, y que ya estaba físicamente muy, Sí, de hecho terminó el partido pidiendo ayuda para tirar porque muy agotado, muy sí. agotado. Desde luego que esos dos centrales, pues parece ser que bueno, pueden marcar diferencia, ¿no? Se ve que hay calidad, ¿eh? Sobre todo en Bailey. Yo la verdad Sí, sí, me gustó mucho el partido que hizo. sacar el balón, se sabe colocar, se perfila muy bien, Y astuto. y no se, digamos que lo hace con mucha tranquilidad, mucha parsimonia, no se pone nervioso, suele sacar el balón con mucho criterio siempre. Y me gustó, lo que pasa que bueno, claro, en actividad se nota y se notó mucho físicamente, sobre todo, pues los últimos 20 minutos quizás. Sí. Porque yo creo que si está bien físicamente esa acción, no se la gana Lewandowski. Lo que Bueno, pasa que ya, le ganó el salto, me parece, ¿eh? Le ganó el sí, salto. sí, sí. Y ya, pero ya iba muy limitado, ya, Sí, sí, la ya fuerza ya no ya es la se veía misma. con calambres y demás. O sea, claro, es que no debía haber llegado físicamente bien. Aparte de que, bueno, él tiene la fama de ser un jugador un poco de cristal, muy buen defensa, pero un jugador que se lesiona con cierta frecuencia. Bueno, eso Esa es la pinta fama. mal, sí. Bueno, vamos por el principio también, José Ángel. Eh, Pocos esperaban la titularidad de Cazorla y también pocos esperaban esa primera buena parte, sobre todo defendiendo tanto Elías como Hassan, que ha sido la primera vez que he visto un partido tan completo de los dos defendiendo y ayudando en Eh, labores defensivas, sí. bueno, la Cazorla ya lo había anunciado el entrenador, era previsible contra un equipo que más o menos te deja jugar, pues, pues sí era previsible y yo me gustó mucho el primer tiempo que hicieron ese tribote Tendolker, Reina y Cazorla ahí en el medio campo, estuvo muy bien. Yo creo que ahí se sufre mucho y exige mucho físico, y yo creo que el entrenador tenía que haber, en el segundo tiempo, haber refrescado esos 3 jugadores cuando a tiempo para, oye, que tienes 5 cambios, te permite cambiar medio el equipo. Y bueno, luego, hoy en el fútbol de hoy ya sabes que las bandas tienen que ayudar al lateral, porque si no, ya veis, por ejemplo, Xavi lo que le pasó con La semana la pasada. factura que le pasó a Vinicius, que lo defiendes o te vas al banquillo. Eh, También noto Chaira que todavía no está en su punto, bueno, tuvo una lesión y lo veo algo lento. De hecho, tuvo una jugada que en segundo tiempo que se pudo arrancar y por un poco como lento no le dio tiempo a salir, le arrebataron el balón
Hassan, yo creo que el entrenador, bueno, lo que dijo luego en rueda de prensa se confundió porque Eso es sí, un jugador que rompe la defensa rival. Y bueno, a mí el primer tiempo me gustó mucho el equipo, me gustó estuvo bien. mucho y estuvo muy concentrado, muy defendiendo muy bien, con las ayudas y tal, pero bueno, y de hecho el Barcelona tuvo que sacar a De Jong para hacer por Casado, porque para darle otro aire al equipo y que le estaba costando trabajo superar al Oviedo, pero yo creo que tenía que el entrenador haber refrescado el equipo antes, sobre todo esos tres jugadores de medio campo que Dendoncker también llegó al final muy cansado porque hace muchos kilómetros, bascula, y aunque parece que es lento, pues él siempre va a tapar huecos a los dos, A los en, laterales. en los dos laterales, ayudar, y bueno, pero bueno, de Cazorla no decimos nada porque es otra historia. Totalmente, es otra historia. Yo Es, diría, es un privilegio poder verlo en el Tartiere, porque lo ves en directo y es bastante diferente a la televisión. Ves los movimientos, me imagino, ves cómo coloca a los compañeros, ves cómo, bueno, ver el fútbol de verdad. tiene algo especial, por eso hizo la carrera que hizo. Sí, O sea, desde luego, una leyenda del fútbol español, joder. desde luego. Con Cazorla poco más podemos decir, la verdad. Sí, sí. Como te decía, yo añadiría algo más. Como tú has hecho referencia a que Panovic dijo públicamente que se equivocó respecto a Hassan, son cosas que cualquiera vemos, pero me preocupa que lo diga un entrenador o que no se haya dado cuenta él. Y sobre No, todo, sí, ¿sabes lo que noto en este entrenador? Que en un entrenador es muy importante saber leer los partidos y hacer los cambios adecuados en su momento, incluso con los mismos jugadores que tienes en el campo, poder hacer cambios. Pero yo creo que este entrenador, ya lo vengo observando, que tiene muchos problemas de lectura de partidos y no saber leer los partidos es muy importante y aunque reconozcas el error, los errores se pagan y en este fútbol profesional. Entonces, desde luego que ya no es este partido de ayer, es otro. Es en los otros anteriores. Los cambios no fueron los adecuados, incluso las alineaciones en Elche te sales allí a cerrar y a defender, no quieres jugar el balón, cuando se demostró ayer oye, que tenemos calidad para poder jugar, nosotros también, y yo creo que está cometiendo errores de bulto que en un equipo que está muy limitado, se nota más. pues se nota, se Eh, nota. lo que te quería decir es que, en referencia a lo que tú estás diciendo de que no hace los cambios a tiempo, no lees los partidos, fíjate tú qué curioso que la temporada pasada en segunda sí lo hacía. Sí, pero aquí estamos en otra categoría de élite, ¿eh? Y entonces aquí se notan más los errores porque tienes enfrente jugadores de una Claro, calidad superior. Entonces, cometer esos errores, por ejemplo, ayer quitar a Hassan y dejar a Chaira, que se veía mucho más agotado físicamente, y Hassan tenías una salida con peligro, porque si algo tiene es que se lleva a los rivales, porque Carreras el del Madrid, yo creo que no hubo ningún rival que lo haya superado como él, y ayer igual, porque hubo un par de internadas que lo tuvieron que hasta incluso agarrar un poco para frenarlo y luego lo tuvieron que soltar. Y claro, en esta categoría, cuando vas con un equipo modesto o muy limitado, pues esos errores se se nota, notan se notan, de lectura de partidos se nota. y de los cambios. Luego yo lo veo que está empecinado en Illich, que yo particularmente me gustaba mucho, creía que iba a ser un jugador que iba a aportar mucho en pretemporada, pero no está rompiendo y está Algo empecinado ocurre, En Illich, cuando yo creo que o no está adaptado al fútbol español todavía o le falta un puntín de agresividad, de no sé, lo veo un poco, pues,
no sé, No es digamos fácil. que no lo veo adaptado al fútbol español o no veo con la marcha adecuada ahora mismo para el fútbol. Pues nada, Que ni velocidad, ni y mira que en pretemporada sí se le vio algo, sí, vamos, se sí, se vio le que veía a ahí todos por nos detrás del maravilló. delantero que combinaba, que buscaba la combinación, las paredes y demás, pero aquí además también se empeña muchas veces en meterlo en banda y en banda yo creo que no, No rinde no se igual, sacrifica para defender y ninguno. no lo veo, no lo veo. Ahora mismo no lo veo. Mira, igual que veo al, al Breco, sí, Brécolo. igual que el que lo veo, eh, mm, que se va progresando paulatinamente. Ayer me gustó mucho y me comentaba el otro día un exjugador que él que iba a considerar que iba a ser la revelación del equipo, que él que lo conocía de verlo en el fútbol, bueno, en Alemania estuvo y Italia, creo que debió Sí, haber la estado también, Fiorentina. y que iba a ser un jugador que iba a aportar nada más que se adaptase. Y yo creo que igual sí, ¿eh? Igual puede ser un jugador que pueda jugar en un futuro no muy lejano de titulares. Mira, con esa efeméride de adaptarse que hemos estado hablando, me ha venido ahora a la cabeza una. Yo conozco a uno que eso de adaptarse como que no sabía lo que era, que aterrizó en Argentina y nada más aterrizar metió 3 goles. Sí, sí, el tifo de ayer, ¿eh? El, el del que estaba en el tifo de ayer, Le pero bueno, esos son cuando eres un crack, porque aquello era un crack, pues llegó y también dicen, bueno, dicen no, es real, que cuando vino el argentino Sánchez Laja al Oviedo llegó a los 3 o 4 días con un campo embarrado, que venía, que si era técnicamente, que si jugadores técnicamente y tal, que no se adaptaban al fútbol español porque el embarrado del campo, no sé qué, no sé cuánto, llegó y creo que hizo un gran partidazo contra el Atlético de Madrid, era en su debut. O sea que los que son buenos, buenos de verdad, pues yo creo que, bueno, que por ejemplo, si salvando las comparaciones, claro, Messi te va, o en su momento iba a jugar y seguramente que iba a otro país y llegaba y se adaptaba al primer día. Claro, puede ser que estemos hablando de adaptarse, pues, a la manera de jugar del equipo, eso sí puede ser. Sí, 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 y bueno, y que el fútbol español es exigente, bueno, de otros fútbols también, pero a lo mejor no es tan exigente como el yugoslavo, como que vienes de unas ligas que menos exigentes y entonces te cuesta adaptarte. Y no vienes de jugar a lo mejor habitualmente, porque Ilis tampoco debía ser titular, y entonces, bueno, igual te cuesta. Lo que te iba a decir también anteriormente, José Ángel, tras la primera parte que jugó el Oviedo, estaba claro que en la segunda debería tomar una decisión de cubrirse un poco más. Y yo pensaba de que Paunovic iba a hacer la segunda parte como la primera que le hizo al Madrid. Viene arropado atrás y sale a la contra. Porque es lo que pide el Sí, partido. Porque el Barcelona lo que sí tuvo mucho balón. Porque lo que verdad hizo el Barcelona, fíjate bien, fue cansar al equipo. La sí. pelota iba de un lado a otro. Y lo cansaron tanto que se notó la segunda parte que al Lo final. que pasa que, bueno, tienen tanta calidad que en cualquier descuido, en cualquier descuido te hacen porque aparentemente tú ves la jugada de, bueno, del primer gol sí, porque llega a línea de fondo y centra y hay mucha gente en el área, bueno, siempre es peligro, pero el segundo gol y bueno, y el tercer gol es de un córner El y tercero más grave. siempre las marcas, pero el segundo gol viene de una jugada que dices tú, bueno, un centro allí que no hay nadie, nada más que No, Lewandowski. no salió nadie a cortar el centro de Jong. No salió nadie. Y, y- Centró tranquilamente. y por eso te digo que en cualquier momento tanta calidad, después, claro, trato de poner a Sibo, pero es que yo Sibo cada día lo veo menos porque sí que cubre, pero luego es que nos da un balón y roba y demás, y tiene mucho físico y trata de ir, pero es que después no da un balón a un compañero. Cuando Y, tiene el balón en los pies, vamos. y hablando de jugadores, José Ángel, la progresión de Raheem.
Es increíble, ¿no? Sí, mira, yo era un jugador que tenía mis dudas porque lo veía muy bien de medio campo hacia adelante, sobre todo en carrera y eso centraba muy bien, ponía muy buenos balones, pero sin embargo, esta temporada está progresando mucho en defensa, que es muy importante. Un lateral lo primero tiene que defender, evidentemente. Restaurarse en ataque es bueno, pero defender es fundamental. Y este año, y yo creo que está adquiriendo conocimientos de cómo defender, que antes yo creo que no tenía con conceptos defensivos en el fútbol profesional, porque claro, venía de una primera red y antes se venía de segunda y demás, que igual el chaval en los entrenamientos, que bueno, no lo sé, me imagino, pues están inculcándole conceptos defensivos y el chaval los aplica. Yo creo que está mejorando mucho en ese aspecto. O sea, antiguamente se te cogía el entrenador, se quedaba contigo aparte Bueno, y te ayudaba un y que poco en el ese chaval aspecto. es joven y bueno, y tiene ganas de triunfar y yo creo que al final, mira que yo tenía muchas dudas la temporada pasada y al final yo creo que está progresando mucho, ¿eh? Y Sí, que está, puede pues, hacer muy buena temporada. le podemos poner el progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente, sí, sí, como si fuese en el colegio. Y me gustó mucho también el otro lateral para no jugar y para no estar de fútbol, digamos, de tanta élite como Lucas ayer cumplió y Yo lo había recuerdo. mucha gente en redes sociales mofándose de que si el Rashford este iba y se iba a reír de él, que si no sé qué, pues lo contuvo perfectamente. Eh, y se desdobla bien ya viste en Elche que por milímetros el fuera de juego, que puso aquel balón y dentro de sus limitaciones, pues cumplió, Cumple. cumplió. Y si tú mal no recordarás, ocurrió exactamente lo mismo cuando el Oviedo subió a segunda. Sí, sí, sí. Muchos decían que Luca no era jugador para segunda división. Y yo tengo una cosa, vamos, tengo una cosa muy clara y es que cuando llegó Paunovic lo aliteaban en el lateral izquierdo y gracias a la lesión que cuando se lesionó estaba jugando en el lateral izquierdo, debía llevar 2 partidos o por ahí, y la temporada pasada, y estaba alineándose de lateral izquierdo. Claro, Y era que yo creo Calleja que no confiaba en Raúl. le gustaba más eh, Lucas para el lateral izquierdo, que vería los vídeos de cuando Tiganda lo alineaba y cuando tal, que el propio Rein, ¿eh? Por cierto, le vamos a desear a José Ángel Ciganda toda la suerte del Todo, mundo en su nueva etapa en todo la el éxito, cultural. a ver si recupera ahí con a la Leonesa, porque además hay un equipo, oye, cercano y que siempre nos dio jugadores y demás, y, y a ver si Progresa saca partida de Yayo y de Parachi, a ver que si por el Yayo ya lo conocía bien, porque lo tuvo ya entrenando con el equipo y demás, a ver si el chaval progresa y se convierte en un jugador, porque ahí el Oviedo también ganaría, con derecho a tanteo y todo lo demás para recuperarlo si quiere y demás. Oye, sería muy interesante que nos hubiese ahí un medio centro de postín. Sí, pero la realidad es otra. Luego va a terminar rescindiendo el contrato buscando ese equipo como muchos otros. Sí, bueno, no sé, ahí el negocio que hizo el Oviedo, bueno, a ver, la verdad es que, hombre, para primera ahora mismo no estaba y bueno, Yo pienso también en ese aspecto, José Ángel, que cuando el Oviedo esté asentado en primera, va a volver a contar con la cantera. Pero pienso yo que eh, primero debe de asentarse en la categoría. bueno, la que sentársela, claro, es que este año el peor. La verdad es que es el peor y bueno, hay uno de los presupuestos más bajos y claro, la primera temporada y luego ir promocionando gente, pues estaría bien ir metiendo de vez en cuando gente que aporte cosas, darle minutos, 2, 3 por temporada para ir haciendo, digamos, y que a la propiedad le viene bien. Si sacas algún jugador de vez en cuando que puedas traspasar, pues oye, Hombre,
Hay un tal Abel Bertrones que dejó algo de dinero en caja. Claro, y luego tú mira, por ejemplo, el modelo del Villarreal, que siempre traspasa uno, dos o tres jugadores a final de temporada para ir equilibrando los números. Y bueno, es importante sacar jugadores, es importante que la cantera funcionase y sacar jugadores. Bueno, lo Y importante también es, José Ángel, de que cambiando un poco el rumbo de la conversación, es que al menos el Oviedo sí mostró otra cara. Sí es cierto que jugaban en casa, sí es cierto de que estaban motivados porque tenían enfrente al Barcelona, no, pero bueno, y también es un equipo, digamos, entre comillas, bueno, evidentemente que te deja jugar, que a lo mejor después viene con un equipo más modesto que se cierra y no te, digamos, no te presiona a lo mejor tanto. sí el Barcelona en un momento que presionaba y de hecho pues pasaba lo Sí, de sí, siempre que pero perdemos el balón. Pero bueno, no tener gente de perros de presa No, que, como fue en que, otras ocasiones otros equipos, sí, eso es claro, cierto. que a lo mejor otros equipos pues presionan y no te dejan jugar tanto. Hay que ver si se dio cuenta el entrenador que hay que poner jugones, como digo yo, que en otros partidos se puedan poner. También es verdad que Santi Cazorla está para aprovechar una hora, ¿eh? A la hora ya llega justito de físico, como es normal. Claro, es que Sí, también sí, la primera parte lo exigió, le exigió mucho la primera parte. sí, sí, Pero a él sí, y a todos los que estaban estuvo muy bien, jugando. pero luego ya ves que a partir del minuto 50, entre el 50 y el 60, ya ves que, bueno, normal, se cae, bueno, porque es Pero que al él final ya no, viste todo el que equipo, Reina también terminó todo el equipo. y Dendorker igual. Si es lo que te he comentado antes, tú te pones a fijar, aparte de que Barcelona aguantaba mucho más el balón y tiene calidad de sobra para eso, Claro, pero se entretenía en cansar el equipo, mandando el balón de un lado a otro para buscar el momento donde más espacio estaba, sí, en el centro, buscar, y ahí hacían lo que le daba la gana. buscarse, claro, pero el primer tiempo estuvieron muy concentrados y bascularon muy bien, ¿eh? Buah, Basculaban muy bien y entonces ahí cerraban muy bien, pero claro, el cansancio hace mella, por eso te digo, lo de haber cambiado en su momento, sobre todo ese tribote para refrescar el equipo y lo mejor, también tuvimos mala suerte porque, joder, que el empate llega en un momento que no estábamos como tan siempre nos cómodos. pasa, José Ángel. Sí, Metemos el sí, gol y llegó y además llega en un momento que con una jugada allí, joder, de la bastante nada, sí, desafortunada de la nada. tuvimos. Sí, Por sí, sí. cierto, no hemos hablado de vaya golazo, ¿no? Sí, 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 fue la costumbre que tienen los porteros o de este equipo, por ejemplo, por querer jugar balón, pues fíjate, no querer echar fuera. O sea, es un fallo que mira, ayer aunque yo lo vi en algunas ocasiones como un gran portero, ayer tuvo ese error y tuvo otro, un tiro de Reina en el segundo tiempo, que si está un poco más atrás se la mete, ¿eh? Le salió, la blocó, pero le salió así de lado Sí. y porque estaba un poquitín adelantado de la línea. No me pareció ayer con la seguridad que lo vi en otros partidos. Se lleva varios partidos un poquito inseguros, por decir algo, Yo porque creo, no es mal hombre, portero. yo ya lo comentaba hoy por la mañana a otro amigo. Yo creo que Ter Stegen es muy superior, Hombre, sí. sí, en forma. O sea, no nos engañemos. Otra cosa es que tenga un salario y bueno, tiene la lesión y que no sé qué, pero vamos, Ter Stegen en forma, vamos, a este se lo come. Bueno, y hablando de porteros, José Ángel, se han empeñado en hacer Aaron el Candente internacional. Sí, sí estuvo muy bien, porque bueno, igual hizo tres paradas de mucho mérito, ¿eh? Y todo partido tras partido, nada, tenemos portero y yo ya el año pasado lo vi fundamental fue un hombre fundamental para Sí, el ascenso sí. y este año, bueno, aunque perdemos los partidos, pero muchos, si no fuese por él, igual hubiésemos terminado con algún gol más. Sí, Ayer, de sí, sí. Nos hecho, dio yo creo que muchos hizo puntos. tres paradas de mucho mérito. Y bueno, es que, claro, también la categoría del rival, pues te exige mucho y la calidad se nota.
Sí. luego al final. Bueno, y ya va a pasar la broma de los 2 partidos de sanción a Viñas. Sí, Rondón sí, que a mí no nos está dando el goles, Real, pero nos está dando otras cosas. el día de la Real me gustó, por cierto, me gustó mucho. Ayer Rondón, la verdad es que luchó mucho. Tuvo una ocasión en el primer tiempo muy clara que se anticipó. No, le Tal igual. pegó al jugador, ese balón iba adentro, le rebotó en la defensa del Barcelona. Y luego en el segundo tiempo tuvo dos. Una, un pase de Hassan que se va y se la. Hay una que la toca a lo justo Koundé para que no remate solo. Y luego otro que remata en el área y se la forra y un defensa. También tuvo tres ocasiones más o menos claras, ¿eh? Eh, pero bueno, yo casi prefiero a Viñas, lo que vi. Lo que pasa que Tampoco hay mucho donde también, elegir. también parece que está un poco fuera de forma, no está. El gol también le cuesta, ya el año Con Uruguay los pasado. mete, Sí, sí, sí. Bueno, el otro día, en la última convocatoria, yo creo que jugó 5 minutos o algo así. No lo debe ver Bielsa tampoco en muy buena forma, pero yo el día de la Real Sociedad me gustó mucho. Me gustó mucho porque, bueno, estás ahí en una isla jugando, recibiendo melones y los tienes que bajar y luchar. El otro día, bueno, el día de Getafe cometió para ser un jugador de la experiencia, la chiquillada. Picó, totalmente. Están avisados de cómo es el Getafe y cuál es su pi- fuerte. picó. Pero Pero bueno, a ver, que oye, no está mal Forest, ¿eh? Forest, eso te iba a preguntar ahora, José Ángel. Sobre todo en el partido de Forest, Elche, el otro día lo vi muy bien, ya viste que llegó al remate en Elche, del centro de Lucas, y ayer pues intentó cosas que bueno, yo creo que dándole minutos, que es otro tipo de delantero que igual nos viene bien en determinados partidos, sobre todo fuera de casa. pero de delantero, no en la banda. De delantero saliendo y enviando balones en profundidad y asociándose con Hassan. Yo creo que puede ser que nos puede dar cosas diferentes a los otros dos. Bueno, y ahora tenemos la salida a Valencia, que es toda una incógnita. Bueno, Es un equipo grande, o sea que va, supuestamente va- como el va a ser, Barcelona, va a ser difícil porque el Valencia en su estadio está bastante bien, ¿eh? Y tienen ahí Hugo Duro que es un delantero tendrá. que. Y luego yo creo que tenemos dos partidos muy importantes, que es Levante y luego después del descanso, por lo menos ganaron Levante antes de ir al parón. Y luego tenemos otra vez en casa al Español, que yo creo que esos dos partidos son fundamentales de ganar. A ver si, bueno, ya sabes, como yo digo, siempre es un juego y pequeños detalles, pues Sí, digamos, definen el el partido. resultado es tan pequeños detalles, porque ya viste el otro día en Elche, a pesar de tener el balón, pues bueno, tenían el balón, pero no nos creaba mucho peligro. Y fue cuestión del detalle del fuera de juego que fue mínimo con Lucas, que hubiese sido un empate que nos hubiese venido muy bien, sobre todo moralmente para el equipo. Y el Elche ya veo que está en un momento dulce, porque ayer en una jugada de nada comete un error grave el portero y se come el gol en el descuento de Osasuna. Y bueno, son momentos dulces que tienen los equipos. Aparte, bueno, juegan bien al fútbol, ¿eh? Tú fíjate que Eder Sarabia sí ha tenido la lucidez, digámoslo así, de jugar totalmente distinto como jugaba en segunda división, donde sí tenía mucho más el balón y era un equipo que la jugaba mucho, y ahora esta temporada en primera división sí está usando los llamados Sí, carrileros y sí, 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 sí. No, cambió el fútbol. Bueno, es un tío que yo no me gusta digamos, sus declaraciones y sus ruedas de prensa y sus quejas y demás, pero la verdad es que sus equipos practican buen fútbol, ¿eh? Y además es la bestia negra del Oviedo, es que no somos capaces de ganarlo nunca. no, no, Tú fíjate que antes de ser pesado contra la Andorra, no veas. todavía
todavía ganó el Oviedo. O sea, joder, ¿Y cómo es no que ganó? ¿Y cómo no ganó? sí, sí, son de esas cosas que hay en el fútbol que parece, pero nada, yo también el día del Getafe, joder, es que son los dos partidos que son de nuestra liga. Y el día del Getafe, la verdad es que nos metieron 2 goles a la espalda que, oye, Veritables. totalmente evitables y que hoy según con todos los métodos que tienes de fútbol y todo lo que se estudia, pues sabes que Milla te la pone ahí. Y yo creo que, bueno, uno tuvo desafortunado Aarón, para el que fue la única que tuvo, que estuvo de todos los partidos, fue el único error que cometió. Tiene Y derecho a el eso. otro, Javi López, que lo defendió muy mal. Sí, sí. Eh, no está penalizando mucho esos descuidos defensivos. Sí, sí, tenemos que mejorar en defensa porque son errores, pues oye, el segundo gol, yo veo que el primer gol de ayer es un churro, pero los otros 2 goles son errores en defensa de bulto. No Subsanable. Sí, no nos podemos confundir. Uno eh, remata solo y el otro te gana una acción que aunque no llenes, tienes que meterle el cuerpo. Y se levanta solo y te saca toda la cabeza. O sea, son errores que luego, claro, un equipo como el Oviedo no puedes levantar resultados así. Porque con el 1-2 tuvimos ocasiones para empatar, ¿eh? Tuvimos esas 2 ocasiones por lo menos de, de Rondón y el tiro de Reina que chuta muy bien a puerta y bueno, salieron central, se le escapó al portero, pero si no llega a salir centrado, igual ahí tiene problemas, ¿eh? sí. Pero el Te digo. tema es que, por ejemplo, en el partido de Getafe, tú no puedes salir a jugar un partido sin intensidad, como tú no puedes ver al equipo rival que en intensidad te está ganando. Sí, 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 no, claro. Eso no puede No, ser. Mínimo, tú tienes que dar la misma intensidad que tu rival, que para eso sí, compite sí, el sí. partido. Sí, sí, sí. Además, sabes el Getafe como a lo que juega. Hombre, Y así todo, tuvimos 2 ocasiones claras una al principio y otra al final en el descuento con Illich, que la picó ahí el portero y casi. Y, Y bueno, nah. y tuvimos el tiro al poste de Reina, que al larguero, que al minuto de meter ellos el gol. También Sí, sí, si no, llega a entrar hubiera sido otro partido, te, está claro. te tiene que acompañar algo la suerte, joder. Sí. También si somos modestos y nos acompaña la suerte, pues es lo que pasa. Pero Lo bueno, que pasa es queda mucha, que la queda suerte mucha liga. la usamos mucho el año pasado. Sí, el año pasado tuvimos suerte en la promoción, sobre todo. Yo creo que Sí, la los últimos promoción partidos teníamos de cara, vamos, que como se sí, dice, que se te tira una lavadora también va para adentro, vamos. tuvimos contra la Almería tuvimos suerte. Bueno, lo primero ya que el máximo grado no pudo jugar. Luego tuvimos el portero que cometió una pifia allí en Almería, sobre todo en uno de los goles. Luego aquí en Oviedo, pues igual, se le tira a Santi y se lo metes por su palo. Luego, la verdad es que en Miranda se torció porque fallamos el penalti, pero luego aquí tuvimos la suerte de que comete una mano tonta de Reina. Comete una mano inocente. Bueno, le llueve el balón, le pega en la mano y como es penalti, pues. Y tuvimos suerte de empatar el partido antes del descanso. Si no. Y bueno, luego ya fue rodado porque ya la afición ya ayudó mucho también, ¿eh? Bueno, ha sido una semana también, José Ángel, donde sí se ha visto ya parte de la afición con el pesimismo y los medios Sí, de bueno, comunicación bailándole lo mismo, ¿eh? eso ya hablaba, y hay gente muy descontenta, a veces en redes sociales, muy descontenta con la labor del entrenador, con el empecinamiento de alinear a Ili sobre todo, sí, Sibo, y, y bueno, sí, ya empieza, claro, cuando no consigue resultados, la verdad es que llevamos de 6 partidos, llevamos 4 equipos de Champions, o sea, 3 que lo están jugando, uno la Real Sociedad que lo jugó hasta el año pasado, y luego, claro, 2 de nuestro
de nuestro nivel, digamos, o deberíamos competir con ellos. Hombre, más de nivel que el Elche, que ha subido este año igual que nosotros. Sí, el año pasado nos metieron 4 allí. Recuerda que nos Sí. metieron un, un meneo, cuidado. Y sí, allá empieza a ver el run run del entrenador y luego tuvo ese incidente con Hassan también, que bueno, lo tenían que haber solucionado de puertas adentro. Y bueno, vamos a esperar. Yo Sí, creo ya es como que se mira con lupa ahora mismo todo. Se mira hasta con exacto, lupa hasta que Cazorla está en el banquillo muy serio. yo creo que Jesús Martínez es de disparo fácil. Si no le convence, enseguida lo va a cambiar, ¿eh? No, no, eso está claro. Eso está claro. Porque sí, se está jugando mucho dinero y como yo creo que perder Valencia y Levante, no sé si se aguantará más, ¿eh? Y habiendo un parón por competición internacional, Además, eso, si en los próximos 2 partidos no ganamos uno, por lo menos, no sé, no sé. No sé si Jesús lo aguantará, que es de gatillo fácil. vaya que sí. Pero bueno, Pero ese partido frente al Levante, como tú dices, José Ángel, es que es sí lo sí fundamental. me, Tienes otra parada y quedarías con 6 puntos. Es que sería fundamental ganar esos 2 partidos de casa ahora, contra rivales de bueno, son relevantes de tu entorno, el Español ya con un año más en primera, pues bueno, pero sería fundamental. Ganar esos 6 puntos, pues te pondrías con 9 y luego, bueno, a seguir. Eh, sí, pero Pero date cuenta que los equipos que van a luchar por la permanencia, te pongo el caso del mismo Español o el mismo Mallorca, durante toda la competición perdieron entre 17 y 19 partidos y aún así salvaron la categoría. sí, bueno. Tú tienes que hacer unos 4 puntos al mes, ¿eh? De media. Y llegar 10 meses 40, 42 por ahí, porque depende la salvación. El año pasado no se llegó no hizo falta 40. ¿No? Y, Pero y- también el calendario es un poquito raro. sí, Esa manera aleatoria de hacerlo es, no sé. pero no está, la verdad es que iniciamos con un campeonato con muy, muy difícil, luego jugando 2 partidos fuera, ahora vienen 2 en casa, no sé, es un campeonato, Y los horarios que ponen a veces, esto de jugar a bueno, las 2 de sí, la tarde un sábado, a nosotros nos van a crujir esta temporada, a las 14 ya es contra el Girona otra vez, eh, y vamos a tener viernes, lunes y así, al no ser un equipo, digamos, no debe ser muy televisivo en cuanto a audiencia, porque hombre, claro, nosotros sí lo vemos. ¿eh? No, Nosotros para sí. nosotros sí, pero bueno, a nivel nacional, No, a claro. nivel internacional, somos el equipo, digamos, modesto, de los más modestos, y chupamos los horarios basura. Sí, nos vamos a tocar pagar la novatada, pero Sí, sí, en de todas. todo, horarios y árbitros debemos llevar de los 6, me parece que llevamos 4 que ascendieron, o sea, están iniciándose en el fútbol entrenando con nosotros. Pésimo el Propios nivel de nuestros. arbitraje, José Ángel. Pésimo, No, pésimo, pésimo. el nivel es muy malo. Ya viste el otro día el partido contra el Atlético de Madrid Da y igual. por menos se expulsan a Viñas, o sea, no hay criterio. Y además un árbitro como el Hernández que va de internacional y tal, y tenía que haber expulsado a los dos, a Coque y a Llorente. Son agresiones, vamos. Y sin embargo, pues Una vergüenza, sí, una vergüenza. nada, no, sí, sí. Pero El nivel del arbitraje español va en sintonía con cómo está ahora mismo el país. sí, 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 sí. De pena, de pena. Sí, 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 sí. Está mal, está muy mal y bueno, de hecho tienes que los partidos importantes de Europa nunca los pitan. O sea, no, cuando hay una semifinal, hay tal, nunca una final o tal, nunca. ¿Y cuántos años llevamos sin haber un español pitando una Hombre, final? por ahí había un tal Díaz Vega que sí se le Sí, veía. sí, pero ¿cuántos años ya? Claro. O sea, no, no, el nivel es muy bajo. Y tú fíjate la última Eurocopa.
yo ponía, por ejemplo, España mandó uno, que lo hizo polvo el amigo Gil Danzano. Solo le dieron un partido. Portugal tenía dos representantes. O sea que fíjate cómo nos consideran en Europa, en UEFA, por ejemplo. Bueno, José Ángel, y ahora que hemos hablado de los horarios, eh, he leído esa referencia que hacía al señor Tebas sobre la historia pues posiblemente, si no el mejor goleador que ha tenido la historia del fútbol español, uno de los tres Sí, mejores. sí, uno, exactamente. Eso viene a colación porque hace, bueno, no sé qué temporada va, pues yo soy de comprar muchos libros de fútbol. Entonces, cuando el 90 años de la liga, pues, pues Enrique Ortega, por encargo de la Liga de Fútbol Profesional, hizo un libro haciendo un poco de historia del campeonato. Y, y prácticamente omiten la figura de Lángara, que fue 3 veces máximo goleador de Primera División. Y pasaron de puntillas Sí, por la historia y muchos, ¿qué pasó? Que no jugando Madrid o Barcelona, pues muchos pues sí. periodistas a nivel de esas dos ciudades, pues omiten la historia de un tío que fue un jugador que fue máximo goleador en 3 países diferentes. Eh, Jugó 12 partidos, metió 17 goles con la selección, que es un promedio muy bueno. Y ese es otro dato que no hay, es en partido oficial contra Portugal en el año 34 mete 5 goles, nadie La los verdad. metió. Porque hablan los libros del Chacho y el Chacho del Depor, pues metió 6, pero era un amistoso. O sea, que no tiene la consideración de una leyenda como no lo dentro de la historia del fútbol español, mucha gente no lo tiene considerado como No, la no, leyenda que fue, que fue, vamos. porque estuvo en el olvido. Si llega a estar en el Madrid, pues Claro, tendríamos para la sopa. exacto. Sí, sí, eso es. Bueno, ese es lo que a mí me fastidia, eso, que no tiene la consideración no le dan el relumbrón que tuvo en su época y en su época que le tocó vivir del fútbol español. Bueno, pero demos gracias de que hay gente como tú, de que están ahí Bueno, para... no, 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 yo hago porque ya sabes que es hobby, me gusta y cuando puedo, pues siempre, mira, ayer estuvo muy bien el tifo con una foto que yo les facilité del periódico AS en su momento y, joder, esa gente hizo un tifo maravilloso poniendo Siempre. detrás la tribuna Sánchez del Río, un equipo abajo y en el periódico y bueno, Muy guapo, una muy pasada. guapo. Esa gente, vamos, hay que felicitarla porque, vamos, No se merecen el trato que se les da, ¿eh? no, no, desde luego que por el que sí, ahora el día del Mirandés, las dimensiones del tifo, que si multado, que si... no está, este fútbol moderno no hay por dónde lo coger. Y si te sancionan por todo, te encorsetan todo, no puedes que si tienes que llevarse un altavoz, solo el altavoz lo puede utilizar uno, que si no sé qué, si son la gente que animan, son los que dan colorido y animan. Y yo no los veo conflictivos, Son el ni nada, corazón del ¿no? club, así de claro te lo digo. Sí, 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 Son el corazón del club. sí, sí, sí. Y bueno, José Ángel, para terminar, y hablando de historia, y se rindió homenaje a Juan Mesa con ese minuto de silencio. Sí, que por cierto no lo respetaron allí Por televisión se escuchó, ¿eh? Es lo que te iba a preguntar. del equipo de aficionados catalanes. Bueno, fue, digamos que es un personaje dentro de la historia del club. Ten en cuenta que llegó en el año 64 y se jubiló del club en el 98. Con lo cual, pues fueron 34 años al servicio del club y
Bueno, diferentes cargos, ya sabes, Sí, administrativos, desde segundo portero, entrenador, gerente, entrenador, gerente y tal. presidente. Cuando alguien escriba la historia en su época, pues esta no tiene que aparecer como un referente dentro de la historia del club, desde luego. Él no, sin embargo, como jugador no destacó porque jugó unos treinta y tantos partidos y luego llegó al Arce y le quitó el puesto y demás y nunca, creo que fueron 15 partidos en primera división, pero bueno, dentro de la historia del club, con los cargos que desempeñó, Pero tú fíjate, incluso a ¿eh? última De no hora, haber jugado lo, nada y todo lo que lo hizo. de, lo de presidente y demás, bueno, desde luego que es una figura que ya digo que los historiadores que hagan algo de la historia del Oviedo lo tienen que plasmar, vamos. Yo Una conozco, figura. yo sé de uno que lo haría seguro que muy bien. Sí, bueno. A ver, hice ese libro, a ver cómo Va bien, ¿eh? tiene, tiene bastante buena crítica en redes sociales y bueno, cuando la gente me ve por ahí, bueno, voy haciendo presentaciones y demás y la gente considera que es un proyecto que está muy bien. Bueno, a ver si la acogida final que tiene. Eso es. Estamos en los inicios de venta. Bueno, José Ángel, como siempre, agradecerte que participe y colabore con la Jacobedista. Sé que estas 2 últimas semanas has estado multiplicándote como los peces. Sí, porque tengo presentaciones y luego algún tema familiar también que tengo dificilillo y, y bueno, siempre tengo horarios bueno, que muchos días tengo el día bastante ocupado por Por temas decir algo, sí. familiares Por y, decir y algo, sí. con el libro y con, bueno, otra gente que también me llama como tú y, y demás. Por eso siempre estamos agradecidos contigo, José Ángel, que Hombre, bueno, yo siempre que puedo colaboro. Lo que pasa que, bueno, hay veces que tengo cosas. Que- ya te digo que bendito sea ser pensionista, porque eso contigo no va. No, no, no. Si tuviera que volver a trabajar ahora, no sé cómo lo iba a arreglar, porque tendría que dejar. Bueno, todo esto del fútbol seguramente, bueno, dejaría, vamos, lo dejaría. Y esto llevo muchos años, pero al nivel de hobby interno cuando tenía tiempo libre. Claro, claro. Bueno, José Ángel, Bueno, pues Xavi, como pues siempre, nada, muchísimas gracias, ¿eh? ya sabes que es un placer, que siempre que pueda no hay problema. Muchas gracias Estupendo. a ti. Un abrazo, José Ángel. Venga, Estamos adiós, hablando. igual, adiós. Chao, chao.